Tengo 43 años y mi ex esposa tiene 41. Tenemos 2 hijos, uno de 14 años y otro de 16. Estuvimos casados durante 18 años. Siempre he sido un poco reservado mientras que ella es extrovertida y coqueta. No me importaba que fuera amigable y atractiva, parecía ser parte de su personalidad. Disfrutábamos yendo a restaurantes y nuestro lugar favorito era bastante popular. Hacer reservaciones allí podía ser todo un desafío, pero mi esposa siempre lograba conseguirnos una mesa. Era amiga del anfitrión, un joven de 23 años, alto y guapo. Me sentía incómodo por su relación, especialmente porque ella coqueteaba un poco con él. Me preocupaba porque era mucho más joven, pero mi esposa me aseguraba que todo estaba bien. Al parecer, él tenía una novia seria y mi esposa mencionaba que le daba buenas propinas. Un día, cuando me dirigía a la estación de tren, me crucé con el anfitrión y su novia. Me reconoció y me saludó efusivamente. Ese encuentro me tranquilizó porque hasta donde yo sabía, no eran amigos cercanos. Él parecía ser el chico al que mi esposa le daba propina para asegurarnos una reserva en nuestro restaurante favorito, por delante de todos los demás. A principios de 2022, mi esposa se propuso como resolución de año nuevo perder 40 libras antes de cumplir 40 años, así que empezó a ir al gimnasio todos los días después del trabajo. En poco tiempo, perdió una cantidad significativa de peso y no pasó desapercibido. Comencé a notar que otros hombres la miraban durante nuestras salidas nocturnas. Después de perder peso, empezó a hacer algunos cambios que me preocuparon un poco, parecía estar pasando por una crisis de la mediana edad. Luego un día, llegó a casa del trabajo y expresó de repente su deseo de hacerse un aumento de pecho. Traté de disuadirla, aunque no muy enérgicamente, ya que ella se haría cargo de los gastos. Siendo una exitosa empresaria, procedió con ello y los resultados fueron asombrosos. Se convirtió en una mujer que atraía miradas, capaz de causar accidentes de tráfico. En ese momento tenía 39 años, así que lo atribuía a su deseo de cumplir un anhelo desde hacía mucho tiempo antes de sentir que podría ser demasiado tarde. Desde la operación, empezó a vestirse más sexy, usando ropa interior diminuta y amando las tangas. Esto agregó chispa a nuestra relación, aunque ocasionalmente hacía que nuestros hijos adolescentes se retorcieran, lo cual encontraba divertido. Una vez, uno de ellos mencionó que una tobillera lleva una connotación sugerente. Ella había pedido una para su cumpleaños número 41, y yo le compré una elegante con diamantes. Ella desestimó la idea y nos reímos de ello. Personalmente, no me importaba si lo hacía o no, pero estaba claro que a los niños sí. En el verano de 2021, decidió de repente que no le gustaba uno de nuestros autos. Siempre compartimos nuestros 2 autos, no hay uno para él y otro para ella. El auto en cuestión era un Lexus LX 570, un vehículo realmente bonito aunque en un color que ahora le parecía poco atractivo. Había sido una buena oferta debido a su color, aunque afirmaba no importarle cuando lo compramos. Sin embargo, cambió de opinión y se encaprichó de un Cayenne Coupe, que era bastante caro y sería lo más costoso que tendríamos aparte de nuestra casa. Después de mucha persuasión, cedí. Terminé cubriendo la mayor parte del costo para pasar del Lexus LX 570 a un Cayenne Coupe rojo sangre. Es un coche fantástico, aunque nunca lo he conducido, aparentemente, es su coche y eso está bien para mí, estoy contento con nuestro arreglo. Si lo condujera, probablemente solo lo abollaría. Es evidente un cambio notable en su comportamiento, considerando que antes estaba satisfecha con compartir coches. Otra señal de alerta surgió cuando decidió hacerse la depilación completa. Aunque a mí no me disgustaba, de hecho me encantaba, era algo nuevo, una desviación de su personalidad anterior. Luego surgió la revelación de que quería tatuarse un gran diseño de flor en su muslo, lo cual me recordó la situación del aumento de pecho. Parecía ser una decisión que ya había tomado y que se llevaría a cabo una vez más. A los niños les causó incomodidad, pero no quise hacer un gran problema al respecto. No me molestaba. Continuó con el tatuaje y le brindé apoyo emocional diciéndole que se veía increíble. Aún así, no pude evitar preguntarme qué vendría después. Sentía que estaba atravesando una especie de crisis de la mediana edad. En octubre de 2021, las cosas dieron un giro significativo cuando comenzó a distanciarse. Empezó a llegar tarde a casa y la intimidad entre nosotros disminuyó a semanas sin conexión. Mis sospechas aumentaron y la confronté sobre la posibilidad de que hubiera alguien más en su vida. Se puso a la defensiva y molesta, negando tal cosa. Creí que su obsesión por el fitness, la compra costosa del coche y su nuevo guardarropa eran síntomas de algo más significativo que estaba ocultando. Luego, un día, soltó una bomba, admitió que nunca había estado realmente enamorada de mí y nunca me había deseado sexualmente. Durante varios meses, luché por entender qué estaba sucediendo. Le rogué que me dijera qué podía hacer para salvar nuestro matrimonio y mantener unida a nuestra familia porque todavía la amaba. Sugerí terapia de pareja, pero inicialmente se negó. Solo después de involucrar a su familia cambió de opinión y aceptó darnos una segunda oportunidad. Al comenzar la terapia, después de solo 2 semanas,
confesó durante una sesión que durante los últimos 5 meses había estado teniendo una aventura con el anfitrión del restaurante favorito. Esto me impactó profundamente y sentí que había perdido el rumbo. Intenté entender cuánto sabía de él, pero siguió insistiendo en que en el momento en que lo vio, supo que era el indicado. Incluso mencioné a nuestros hijos esperando que reconsiderara dejarlos y a nuestra familia por este chico aparentemente al azar. Ella argumentó que no era aleatorio y sugirió que podríamos compartir la custodia de los niños como cualquier otra pareja separada. No podía entender que estuviera dispuesta a desechar nuestros 18 años de matrimonio por este amorío juvenil. Cuando cuestioné si él era la razón del aumento de pecho y del coche caro, lo descartó defensivamente acusándome de tratar de controlarla y urgiéndome a dejarlo pasar. Se sintió como una bofetada en la cara y no podía creer lo que estaba escuchando. Al continuar con el terapeuta matrimonial, quedó claro que ella ya había tomado una decisión y asistir a la terapia era simplemente una formalidad para ella. El argumento continuó cuando llegamos a casa y cuestioné cómo una mujer de 40 años y un hombre de 25 años podían ser almas gemelas. Ella siguió hablando sobre sus energías alineándose y pronunció algunas tonterías espirituales, afirmando que él era el que había estado esperando, dispuesta a sacrificarlo todo por él. Cuando mencioné su novia, dijo que él prometió dejarla. Se sintió como si estuviera cayendo en algún tipo de estafa. A pesar de sentirme traicionado, quería desesperadamente salvar nuestro matrimonio, pero como se mencionó anteriormente, ella ya había tomado una decisión. Después de llorar la situación con nuestros hijos, decidí dejarla ir y firmar los papeles del divorcio. Se mudó a un apartamento llevándose una parte significativa de mi fondo de jubilación y el coche, dejándome con la casa. Afortunadamente, ella era financieramente independiente debido a su exitoso negocio, así que no tuve que pagar pensión alimenticia. Los niños estaban indignados por su comportamiento reciente y juraron no volver a hablarle, a pesar de mis intentos por convencerlos de que ella me estaba divorciando a mí, no a ellos. Desafortunadamente, mis esfuerzos fueron en vano. Teniendo la custodia principal de los niños, decidí no pedirle manutención infantil, optando por dejarla ir ya que mis hijos no querían verla y yo tampoco tenía ningún deseo de verla. Prácticamente desapareció de la vida de nuestra familia, por todos los propósitos. Hace 6 meses teníamos una familia y luego ella desapareció de la faz de la tierra. Lidiando con su partida, pasé por una etapa de depresión buscando apoyo de grupos y miembros de la familia que estaban de mi lado, incluso su propia familia pensaba que había enloquecido. Antes de que el divorcio se finalizara en mayo de 2022, comencé a escuchar de los miembros de su familia que su relación con el anfitrión de 25 años no iba bien. Había esperado que él se mudara con ella después del divorcio, pero seguía dándole largas. Básicamente, la estaba usando por dinero y se negaba a dejar a su novia. Mi ex esposa ahora lamentaba haber abandonado a su esposo e hijos por un hombre que se negaba a dejar a su novia. Seguí recibiendo parte de su correo y noté que había comenzado a hablar con su psiquiatra. No lo negaré, me sentí bien al enterarme. Tenía una estrecha relación con su hermana menor, con quien siempre me llevé bien. Estaba ansiosa por ponerme al tanto y me apreciaba porque la había ayudado económicamente un par de veces cuando otros la habían dejado en la estacada. Alrededor de agosto de 2022, recibí una llamada de la policía sobre mi coche en un accidente. El Cayenne San Coupe, aún a mi nombre ya que mi ex esposa no había cambiado el título, estuvo involucrado en un choque. Su novio estaba conduciendo y fue arrestado por conducir ebrio. Afortunadamente, nadie resultó herido. Cuando llamé a mi ex esposa al respecto, se derrumbó, pidiendo disculpas y explicando que le había tomado el coche sin su consentimiento y la había estado ignorando. No quería involucrar a la policía y estaba avergonzada de involucrarme. Se disculpó, admitiendo que había cometido un gran error y pidiendo perdón. Fue abrumador escuchar su confesión, especialmente porque no sabía que estaba en una situación tan desesperada. Su negocio no iba bien y estaba en declive. Me resultó difícil sentir lástima por ella, aunque estuvimos casados durante tanto tiempo. Nos dejó en la estacada por un extraño y no podía confiar en ella cerca de mí y de mis hijos. Le habíamos dado nuestro amor, nuestra alegría, todo, y nos traicionó por alguien que afirmaba ser su alma gemela. No tenía un seguro a todo riesgo para el coche, así que lo perdió así de repente después del accidente. Hacia finales de 2022, intentó ser parte de nuestras celebraciones de Acción de Gracias y Navidad, pero mis hijos y yo nos negamos a verla. Ella me suplicaba y aparecía aleatoriamente en Año Nuevo, pero la ignorábamos como una plaga. Fue realmente desgarrador. Claramente, había recuperado el peso y parecía haber envejecido en un corto periodo de tiempo. Aunque intenté mantenerme fuerte, verla en esa condición me afectó durante unos días a principios de febrero de 2023. Ella se enteró de que yo había comenzado a salir con otra mujer y, en respuesta, decidió ir a la corte para buscar derechos de visita con nuestros hijos, acusándome de envenenar sus mentes. Por supuesto, no era cierto, nos había abandonado después de su intento fallido de reintegrarse en nuestras vidas. Ella recurrió a avergonzarme, publicando contenido difamatorio en Facebook tratando de volver a mis amigos y compañeros de trabajo en mi contra y dañar mi reputación. Sin embargo, rápidamente acudí a mi abogado, emití una carta de cese y desista y la obligué a eliminar todo,
lo cual eventualmente hizo. Ahora se hace la víctima ante quien quiera escuchar, retratándome como una persona horrible y afirmando que está pasando por una crisis emocional mientras yo no estaba allí para ella. Recientemente escuché que su negocio está recuperándose, pero no al nivel que estaba antes. La última vez que la vi, parecía una sombra de su antiguo yo, a pesar de seguir siendo atractiva y saliendo con algunos chicos aquí y allá. Parece haberse deteriorado significativamente. En cuanto a mí y mis hijos, hemos intentado seguir adelante, pero su presencia sigue siendo una cicatriz en nuestra familia que puede que nunca sane por completo. En este momento, mi actual novia sirve como una buena sustitución. Es mucho más joven y más bonita, no que eso importe, pero nos ayuda a enfocarnos en construir un futuro positivo. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas. El sol poniente proyectaba un brillo ámbar sobre mi escritorio desordenado, destacando los papeles intocados y el silencio opresivo que se había convertido en un compañero constante. Mi mirada vagó hacia la ventana, revelando el panorama urbano extendiéndose ante mí como una jungla de concreto. Aunque en el papel poseía poder, respeto y éxito, la vista, antes fuente de orgullo, ahora reflejaba el vacío interior que me consumía. Mi matrimonio con Eleanor era un acuerdo meticulosamente seleccionado, una máquina bien aceitada que habíamos pulido a lo largo de los años. Nos movíamos con facilidad práctica por nuestra vida privilegiada, asistiendo a galas benéficas, organizando elegantes cenas y siguiendo el calendario social de la élite de la ciudad. Sin embargo, la intimidad, la chispa que encendía la pasión, había desaparecido hace mucho, dejando tras de sí un afecto cortés que se sentía más como un acuerdo comercial que como una historia de amor. La llegada de Evelyn Rose, mi nueva secretaria, fue una interrupción bienvenida. Aguda, eficiente e innegablemente atractiva, poseía una energía juvenil que me sacaba de mi rutina cómoda. Me mantenía alerta, ansioso por impresionarla con el conocimiento que había acumulado a lo largo de los años. Sus ojos verdes esmeralda brillaban con inteligencia y una pizca de sonrisa siempre jugueteaba en sus labios. Nos habíamos sumergido en un ritmo cómodo de ingeniosas bromas, incluso disfrutando las tareas más mundanas. Las 4:12 de la tarde se convirtieron en un ritual silencioso, un momento robado donde nuestros ojos se encontraban a través del escritorio pulido, una chispa de algo no dicho centelleando entre nosotros. Sucedió en un jueves, uno de esos días que se extienden como una eternidad. Un acuerdo crucial pendía de un hilo, exigiendo revisiones nocturnas al contrato. Eleanor, misericordiosamente, asistía a una gala benéfica organizada por su círculo social en Francia, dejándome solo con Evelyn en los estrechos confines de mi oficina. A medida que pasaban las horas, la tensión en el aire se volvía espesa. Evelyn estaba sentada en el borde de la mesa de conferencias, revisando meticulosamente las revisiones en su tableta. Me encontré observándola, cautivado por la forma en que fruncía el ceño en concentración, sus labios carnosos ligeramente fruncidos. «Hay un error aquí, señor Zorn», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Salí de mi ensimismamiento y me acerqué más. El aroma de su perfume de lavanda era una presencia sutil pero embriagadora. «Tienes toda la razón», murmuré, mi voz más baja de lo habitual. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia y por un instante fugaz, el mundo parecía encogerse a este pequeño espacio entre nosotros. Un rubor floreció en sus mejillas y rápidamente apartó la mirada, aclarándose la garganta mientras señalaba la pantalla. «Solo una corrección menor, señor», dijo. Enderecé mi postura, de repente el calor en la habitación se volvió insoportable. Pensamientos de culpa titilaron en los bordes de mi mente, la imagen del elegante rostro de Eleanor se superpuso en las mejillas sonrosadas de Evelyn. Sin embargo, la atracción ilícita huía bajo la superficie, un ámbar oculto esperando ser avivado. Pensé en la situación en casa y cuánto tiempo había pasado desde que sentí el calor de una atracción. «Evelyn», comencé, mi voz ronca, «hay un restaurante a la vuelta de la esquina que hace increíbles chuletas de cordero. ¿Te gustaría acompañarme a una cena tardía?». Su sorpresa fue evidente en la mirada de ojos bien abiertos que me dio. «Señor Zorn», interrumpí con una sonrisa torcida, suavizando mi expresión. «Considera esto como una muestra de gratitud por salvar el acuerdo». La pregunta no formulada quedó suspendida en el aire. ¿Era solo una cena, una forma de reconocer su contribución más allá de las paredes de la oficina, o había algo más? ¿Una invitación velada a un mundo de deseos prohibidos? Aunque conocía la respuesta a las preguntas que me hacía a mí mismo, fingí lo contrario. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, y una pizca de travesura bailaba en sus ojos. «Bueno, Richard», dijo con voz ronca y susurrante, «no querría decepcionar al CEO. Reservé una mesa en un restaurante alejado de la ciudad para evitar que nos vieran personas de nuestro círculo. Era consciente de las implicaciones de nuestras travesuras, pero aparté esos pensamientos. Incluso me llamó para decirme que había llegado.
Cuando entró al restaurante, todo el aire fue succionado de mis pulmones. Llevaba un vestido de color ciruela que resaltaba su tez clara. Se veía impresionante. La conduje a la mesa y la sonrisa que me dedicó fue una recompensa en sí misma. Esa noche, mientras disfrutábamos de suculentas chuletas de cordero y una botella de buen vino tinto, los muros cuidadosamente construidos alrededor de mis deseos se desmoronaron. La conversación fluía sin esfuerzo, interrumpida por risas y miradas furtivas que hablaban por sí solas. Cuando el último bocado fue saboreado, el aire crujía con una tensión no expresada. Al caminar hacia su coche, las luces de la ciudad se difuminaban en un caleidoscopio de colores. Mi mano rozaba la suya, y los contactos en mi bolsillo me recordaban repentinamente un año inactivo. Gracias por la cena, dijo con apenas un susurro. Fue un placer, respondí, mientras nuestras miradas se sostenían. El espacio entre nosotros parecía reducirse con cada segundo que pasaba. Entonces, antes de que pudiera pensarlo demasiado, me incliné hacia ella, atraído como una polilla hacia la llama. Nuestros labios se encontraron en un beso vacilante, una chispa encendida en el aire fresco de la noche. Fue un momento robado, un fugaz sabor de algo prohibido, pero fue suficiente. En ese único beso encontré un destello de pasión, la emoción electrizante que había estado ausente durante tanto tiempo. Mientras me alejaba, sin aliento y emocionado, el peso de mi transgresión se asentaba sobre mí como un manto pesado. Conduje a casa esa noche con el beso robado de Evelyn, un secreto guardado en los rincones de mi mente, proyectando una larga sombra sobre la comodidad familiar de mi mansión. Eleanor, ajena a todo, me recibió con una sonrisa cansada. Richard, cariño, dijo, su voz impregnada con el leve aroma de su costoso perfume, la gala fue aburrida, me alegra que no hayas estado allí. La mentira se me quedó atragantada en la garganta, una píldora amarga de tragar. Fue una noche larga en la oficina, temo, murmuré, forzando un bostezo. Los días siguientes fueron un torbellino de miradas furtivas y conversaciones susurradas con Evelyn. Navegamos por la oficina con indiferencia fingida, nuestros encuentros secretos confinados a llamadas telefónicas susurradas y miradas furtivas por encima de la mesa de conferencias. Luego llegó el viernes por la noche, la oficina se había vaciado, dejando solo el zumbido rítmico del aire acondicionado y el nervioso revoloteo en mi estómago. Evelyn, quedándose atrás para terminar algunos informes, se quedó junto a la ventana, bañada por los tonos dorados del sol poniente de la ciudad. Hay una nueva muestra de arte en el centro, susurró ella, casi inaudible. Dicen que es realmente impresionante. Mi corazón latía con fuerza a mi pecho. ¿Era esto? La invitación implícita que tanto anhelaba. Suena interesante, respondí intentando parecer despreocupado. Quizás podríamos. Tal vez echarle un vistazo después de que hayas terminado esos informes, respondí con una sonrisa juguetona, el doble sentido flotando en el aire. Esa noche, bajo el pretexto de asistir a la exposición de arte, nos encontramos en secreto por primera vez en un gimnasio escondido en un callejón empedrado. La galería estaba llena de una multitud artística. Caminamos por las exhibiciones, manteniendo una distancia segura mientras nos lanzábamos miradas furtivas. Las pinturas y esculturas, un caleidoscopio de colores y formas distorsionadas, se desvanecían en segundo plano. Todo en lo que podía concentrarme era en su presencia a mi lado, la emoción prohibida de nuestro secreto compartido. Más tarde, nos acurrucamos en un rincón oscuro y discreto detrás de una modesta librería, finalmente liberándonos de nuestras máscaras profesionales. La atmósfera estaba cargada de humo y la sensual música de jazz conspiraba para crear un ambiente de ilícito secreto. Nuestra pasión reprimida durante semanas alcanzó un clímax explosivo. La sostuve cerca de mí y el sonido que escapó de sus labios me impulsó aún más. Sabía que nuestra diferencia de edad era solo un número, pero la claridad de esa afirmación se hizo evidente mientras la tenía entre mis brazos. Nuestro momento de ternura y sonrisas alcanzó su punto máximo. Rápidamente nos arreglamos y salimos del edificio. Todas las formas de pretensión habían llegado a su fin y ambos lo sabíamos. Sosteniendo sus manos entre las mías, nos sonreíamos mutuamente. Hablamos de todo y de nada en particular, pero una tensión no expresada flotaba entre nosotros con cada roce furtivo, cada mirada prolongada, el deseo burbujeaba bajo la superficie. Finalmente, mientras la noche se profundizaba y la música crecía, estiré mi mano hacia ella y mis dedos rozaron los suyos. El contacto me envió una sacudida eléctrica, una pregunta silenciosa latiendo entre nosotros. Los labios de Evelyn se curvaron en una sonrisa de complicidad. «Deberíamos irnos de aquí», susurró con voz ronca. Terminamos en una discreta habitación de hotel, un mundo lejos de los confines estériles de mi oficina. El aire crujía con una energía eléctrica mientras abandonábamos nuestras fachadas profesionales. En la brillantez de la mañana siguiente, me desperté con una palpitante jaqueca y una inquietud molesta. El mundo más allá de la ventana del hotel parecía más brillante, más nítido, en marcado contraste con el torbellino de emociones que se agitaban dentro de mí. De regreso en la oficina, la farsa continuaba. Eleanor, ajena a mi aventura clandestina, me recibió con un beso en la mejilla y un plato de sus famosos muffins de arándanos.
El sabor amargo y metálico de la traición persistía en mi boca, incluso mientras forzaba una sonrisa. La culpa pesaba sobre mí, pero también lo hacía el recuerdo del tacto de Evelyn, la emoción embriagadora de nuestro encuentro secreto. Con cada momento robado, con cada reunión clandestina, me encontraba cada vez más atrapado en la red de esta aventura ilícita. Las semanas se convirtieron en meses, y el ritmo clandestino de mi vida se convirtió en una rutina bien establecida. El remordimiento inicial que me había asaltado fue reemplazado por una emocionante sensación de vivir una doble vida. Mi trabajo continuaba siendo una fachada profesional, mientras que los momentos robados con Evelyn me proporcionaban una escapada intoxicante. Alimentábamos el fervor manteniendo nuestro secreto, meticulosamente elaborando coartadas, programando llamadas de conferencia estratégicamente y llevando a cabo conversaciones telefónicas furtivas bajo la apariencia de trabajo nocturno. La tecnología se convirtió en nuestra aliada discreta, nuestros mensajes de texto nocturnos estaban llenos de códigos secretos y los vistazos furtivos a través de la oficina se convirtieron en un lenguaje silencioso del deseo. La emoción de lo prohibido añadía una chispa a mi vida, que de otro modo sería monótona. Mis encuentros con Evelyn no se limitaban a besos robados y encuentros apresurados en habitaciones de hotel. Existía una conexión, una chispa intelectual que no había experimentado con Eleanor en años. Discutíamos libros, debatíamos política y compartíamos sueños que habían sido enterrados bajo el peso de un matrimonio sin amor. Eleanor permanecía dichosamente ajena, la colmaba con regalos inesperados, planeaba cenas elaboradas en restaurantes exclusivos e incluso empecé a asistir a esas galas de la alta sociedad que tanto apreciaba. Mi nueva atención, alimentada por la culpa y la necesidad de mantener las apariencias, fue malinterpretada como un romance reavivado. Aunque agotador a veces, el engaño venía con una satisfacción perversa. Me convertí en un maestro de la compartimentación, existiendo en dos realidades separadas. Sin embargo, la culpa nunca desapareció por completo, persistía en los momentos de silencio, una voz molesta que me recordaba la vida que estaba poniendo en peligro. Un viernes por la tarde, mientras las luces de la ciudad comenzaban a destellar fuera de la ventana de mi oficina, Evelyn se acercó a mi escritorio con un brillo travieso en los ojos que hablaba por sí solo antes de pronunciar una palabra. «¿Recuerda ese fin de semana que mencionábamos?», susurró inclinándose más cerca. Mi corazón martillaba contra mis costillas, un fin de semana lejos con ella, un viaje secreto, oculto de miradas indiscretas, era un nivel de intimidad que no me había atrevido a contemplar. Sin embargo, la emoción de lo prohibido superaba mis reservas. «Hagámoslo», respondí, mi voz un murmullo bajo. «Reservemos un lugar con vistas, en algún lugar donde Eleanor no sospeche». En el siguiente fin de semana, nos encontramos abrazados en una cabaña apartada, rodeados de colinas ondulantes, muy lejos de la bulliciosa vida de la ciudad a la que estábamos acostumbrados. La fresca brisa de la montaña y el crepitar del fuego por las noches, junto con el impresionante paisaje, proporcionaron el telón de fondo perfecto para nuestra aventura ilícita. Exploramos senderos ocultos de la mano, el silencio solo interrumpido por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Por las noches, nos acurrucábamos bajo un manto de estrellas en el porche, compartiendo sueños y miedos con una intimidad que no había conocido. Aunque la pasión física era intensa, se vio opacada por un sentido de conexión, una sensación de ser verdaderamente visto y comprendido. El domingo por la noche, mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa, nos recostamos sobre una manta extendida en la plataforma de madera. El aire fresco de la noche me enviaba escalofríos por la espalda, pero acurrucado junto a Evelyn, sentí un calor que no tenía nada que ver con el clima, no hacía falta pronunciar palabras. Nuestros dedos entrelazados hablaban un lenguaje silencioso de secretos compartidos y momentos robados. Conforme los últimos rastros del sol se desvanecían, dejando una estela de estrellas centelleantes a su paso, una sensación de paz se apoderaba de mí. Era el mejor momento que había experimentado en mucho tiempo, y su presencia elevaba la experiencia para mí. En ese instante, mientras contemplaba la inmensidad del cielo nocturno con Evelyn a mi lado, supe que esta era una lección que había tomado. No era perfecta y el peso del engaño se hacía sentir en ocasiones, pero en este fin de semana robado, en los momentos de silencio compartidos con Evelyn, descubrí una parte de mí mismo que ni siquiera sabía que faltaba. Y supe sin lugar a dudas que tenía que aferrarme a ello. El camino que se extendía ante mí era incierto, un estrecho equilibrio entre dos realidades, pero por ahora, sumergido en el suave resplandor del crepúsculo, me permití sentirme satisfecho, saboreando esta felicidad secreta que se anidaba en lo más profundo de mi vida cuidadosamente construida. El futuro, con todas sus consecuencias, podía esperar. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.